sean bienvenidos. Le pido por favor que tome su lugar, disponga su corazón, su vida, quite todo argumento humanista que le impida tener claridad en las enseñanzas bíblicas. Don Ángel, lo invito a que se nos haga por acá adelantico. Atrás hace mucho frío. Bueno, aunque qué frío, porque estos días tenemos unos días bastante calurosos, ¿cierto? Debido a que al tiempo de verano y a su vez pues al también llamado calentamiento global, causado por la contaminación y también por la destrucción del ser humano y la destrucción de las reservas forestales. Entonces, pero también dice su palabra que el Señor es bueno, que hace salir el sol sobre justos e injustos y también hace llover sobre justos e injustos. Así que nosotros como iglesia, cada uno en su oración personal, seguimos orando y clamando al Señor pues para que envíe esas nubes que refresquen realmente nuestros bosques y nuestros páramos. En nuestro mensaje pasado hace 8 días, ¿cuántos tuvimos el privilegio de estar acá? Creo que casi todos. Muy bien. ¿Cómo se llamaba el mensaje? ¿No me acuerdo? No, así no se llamaba. ¿Cómo se llamaba? Los 10 mandamientos, ¿no? Los mandamientos de Dios. Entonces abarcamos hace 8 días, un breve recuento, abarcamos prácticamente los mandamientos básicos de la naturaleza de Dios y también vimos algo de los 10 mandamientos. Ahora bien, también como encontramos que en la palabra también hay mandamientos que son para las iglesias y mandamientos que son para los pastores. Aquí hay para todos. A veces hay exhortación para los hermanos. ¿Sí les ha pasado? Uy, pastor, usted sí. Pero también hay exhortación para las iglesias y para los pastores. Y esas exhortaciones con el propósito realmente de que nosotros podamos ejercer el llamado al ministerio de una forma correcta y una forma adecuada. Así que el mensaje que el Señor nos ha permitido traer el día de hoy es principalmente para el pastor. Así que usted tiene la autorización de señalarme. Me puede señalar, pastor, este mensaje es para usted. Pero también es para el maestro bíblico, así que señale al maestro bíblico. Pero también es para los líderes, así que señálese usted mismo. Y si usted no hace parte de ninguno de estos 3 grupos, pues no se señale a nadie, más bien preste atención. ¿Sí le parece? No se me vaya a dormir, esté muy atento. Y también creo que este mensaje es para aquellas personas o aquellos creyentes que anhelan, según Timoteo, un diaconado o un obispado, ¿correcto? Y el título del mensaje, como el desarrollo del mismo, es bastante fuerte, pero bastante necesario. ¿Están listos? Amén. ¿Cómo se llama el mensaje del día de hoy, amada hija? Mercaderes de la fe. ¿A qué le suena esto? Prosperidad, negocio. ¿Qué más? Emprendimiento. Un trazado incorrecto de la palabra de Dios. O sea, este título realmente es bastante fuerte, pero es bastante necesario. Yo le soy sincero que en los 20 años que llevamos más en el Señor, en las iglesias que estuvimos, jamás nos explicaron acerca de esto, jamás se nombraba esto. Y en muchas iglesias realmente pasa eso. Pues yo le doy gracias al Señor porque es un mensaje bíblico. Nos vamos a dar cuenta que está allí en la escritura de Dios y tiene un propósito de realmente exhortarnos a nosotros mismos para no caer nosotros en el comercio de la fe. Porque ¿a cuánto les ha pasado que cuando vamos a evangelizar, cuando le comentamos a alguien del evangelio, qué es lo primero que nos dicen las personas? Ayúdenme. ¿Qué nos dicen? La platica, el pastor, el diezmo, ¿cierto? Y realmente pues la gente tiene un mal concepto realmente del evangelio y es triste, pero yo creo que eso nos suele pasar a las personas cuando predicamos el evangelio y es el mayor argumento que tiene el mundo. ¿Y por qué tienen ese argumento? Pues porque realmente en muchas partes es la realidad de lo que se está viviendo, están comercializando realmente con el evangelio, con la fe. Y realmente esto impide desarrollar una buena labor evangelística. ¿Pasa o no pasa? Sí, pasa. Y si no le ha pasado a usted, que cuando predicamos el evangelio, tal vez alguno dirá, pastor, a mí no me ha pasado, pues probablemente es porque usted no predica el evangelio, porque si no se predica el evangelio, pues nunca le va a pasar. Y si quiere que le pase, pues vaya, predique, cuéntele a sus amigos, cuéntele a su familia, hábleles del evangelio, ábrele la Biblia y se va a dar cuenta que realmente la Biblia realmente tiene la razón.
Así que como todos los mensajes que el Señor nos permite traer, como todas las enseñanzas, como todos los discipulados, le vamos a dar una base bíblica, ¿sí les parece? Porque realmente eso es una buena doctrina. Vamos a darle una base bíblica para que no digan, es que el pastor está inventando, es que el pastor es un resentido con la teología de la prosperidad. No, yo no soy un resentido, pero sí me da dolor que muchas personas comercialicen con el evangelio, porque realmente es como nosotros procuramos en el amor del Señor hacerlo correctamente, pero hay unos que lo hacen incorrectamente, muy mal, y realmente pues perturban la labor del evangelio. Entonces, si usted trae su Biblia, ábrala, o de lo contrario, pues aquí en el monitor va a encontrar los versículos del día de hoy. Pero si usted abre su Biblia, muchísimo mejor, porque usted va a ser como los hermanos de Berea, de Hechos 17:11, que van a corroborar que lo que les dice este servidor está basado en la palabra de Dios. Tengo dos citas principales, porque tengo bastantes citas bíblicas el día de hoy. Hay muchos versículos que apoyan el mensaje que estamos hablando el día de hoy. Y el título del mensaje es Mercaderes de la Fe. Le iba a colocar asesinos de la fe o traficantes de la fe. Suena bastante duro, pero es la realidad. Así que vamos a ir a la cita principal del día de hoy. Tengo dos citas en la carta de Tito, eso también constituye una carta pastoral. Tito 2:1. Tito 2:1, si ya encontró la palabra, y si no, aquí está. Tito 2:1, ¿qué dice? Pero tú habla, lo que está hablando Pablo a Tito, dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Y Tito 2:15, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Entonces, ¿qué es lo que debemos hablar para evitar ser mercaderes de la fe? ¿Qué es lo que está diciendo aquí Pablo a Tito? ¿Que debemos hablar lo que está de acuerdo a qué? A la sana doctrina. Lo paradójico es que todas las iglesias, inclusive las iglesias que son sectas, que son catalogadas como sectas, ellos creen que están en la correcta doctrina y que ellos están bien y que los demás están completamente mal. Pero el mejor margen para poder mirar si esto es así o no es la misma palabra de Dios. Por eso tenemos que hacer como los creyentes de Berea y corroborar, para evitar ser engañados. Y tal vez usted dirá, bueno, pastor, pero este mensaje a mí no me es necesario, porque yo no predico el evangelio, yo no soy pastor, yo simplemente soy un simple asistente. Pero es necesario para la defensa del evangelio. Cuando usted predique el evangelio y alguna persona le saque los argumentos que el mundo tiene, pues usted le va a decir, sí, realmente eso es así, pero la Biblia nos advierte, la Biblia nos habla que es necesario que esto pase. La Biblia nos habla de los falsos pastores, de los falsos maestros, de los que comercializan con la fe, de los traficantes de la fe, de los asesinos de la fe. La Biblia nos habla y nos advierte acerca de eso. O sea que no hay realmente excusa, y es bueno que usted esté bien argumentado, porque cuando el creyente no está bien argumentado y alguien le habla acerca de esto, sí, lamentablemente es así, como que no tiene argumento bíblico para decirlo. Entonces, dentro de la defensa del evangelio, claro que tenemos herramientas. A mí me suele pasar cuando predico el evangelio que me gusta hacerlo, cuando tengo la oportunidad de hacerlo, lo hago, y sé que usualmente esas siempre va a ser uno de los argumentos que tienen las personas. Pero yo voy bien armado con la palabra de Dios y le digo a la persona respetuosamente, claro, usted tiene razón lo que me está diciendo. La última persona que le prediqué me decía, no, es que yo conocí un pastor y ese pastor engañó a unas personas, y bueno, un poco de cosas. Le dije, lamentablemente sí, eso suele pasar. Pero le dije, pero Dios obviamente juzgará también a esas personas. Y bueno, le expliqué otros versículos bíblicos. Entonces dice, volviendo a la cita principal, dice, pero tú habla lo que está de acuerdo a la sana doctrina. O sea que esto es una exhortación, ¿para quién? Para los que tenemos el privilegio de ministrar. Es un privilegio, pero es una responsabilidad, y tenemos que hablar lo que está de acuerdo a la palabra de Dios. Eso tenemos que hacer, hermano Jaime, hermano Gilbert, cuando tenemos la oportunidad de predicar, hablar lo que está de acuerdo a la sana doctrina, no lo que la gente quiere escuchar. Porque la gente quiere escuchar es prosperidad, materialismo, confesión positiva, que todo va a estar bien, que hagan lo que hagan no importa, que la salvación no se pierde. No,
Aquí hablamos exhortación, que es lo que está de acuerdo a la correcta y sana doctrina. Y le damos gracias al Señor pues por esta iglesia que nos ha permitido, porque pues lo que hacemos siempre es enseñar una correcta doctrina en cada instituto bíblico que hacemos, en cada discipulado. El día miércoles estábamos hablando de los juicios de Dios, recuerda, hermana Ana, estamos hablando de los juicios de Dios y son varios y todo lo hicimos bajo el parámetro bíblico. Continuemos, pero ¿qué es lo que se está hablando hoy en día en las iglesias? ¿Qué piensan? Y estoy hablando pues generalmente, no vamos a decir una u otra iglesia, sino generalmente lo que se está hablando hoy en día en las iglesias. ¿Qué es lo que están hablando los pastores? Lamentable y tristemente ya la Biblia poco y realmente se habla. Y son muy pocos los pastores, se pueden contar. Los pastores que están allí en YouTube, esta mañana hablamos del pastor en España, el pastor Will Graham, que es un hombre de Dios que también le da duro a los pastores de la prosperidad. Y eso es lo que tenemos que hacer. Y tal vez alguno dirá, pero ¿quién nos llamó a juzgar o a ser jueces? Pues la misma Biblia nos da la autoridad para que nosotros exhortemos a los pastores, a los ministros, pero también a las personas que se comen toda esa basura, a las personas que no crecen en el conocimiento de la palabra de Dios. La mayoría no hablan de acuerdo a la sana doctrina, sino conforme a sus propios vientres, conforme a sus propios deseos, conforme a sus propios caprichos. Eso es lo que estamos viendo hoy en día. Están traficando con la fe, se han vuelto comerciantes astutos de la fe. Y se vuelven astutos. Y recordemos que en Génesis apareció la serpiente que era astuta, pero no astutos para hacer el bien, sino astutos para hacer el mal. Y eso es lo que estamos encontrando hoy en día, sacando textos de su contexto y convirtiéndolos en un pretexto, y sacando textos y amedrantando a muchas personas en las iglesias, que si tú no diezmas, que si tú no traes tu semilla, tu pacto, entonces te va a ir mal, que te va a caer la maldición de Tutankamón, y bueno, un poco de cosas que se inventan y la gente, ay, es que mejor dicho, y viene a la iglesia con miedo. Manipulan para sacar provecho, se vuelven brujos espirituales, porque cuando se manipula, dice el libro de Levítico, que la manipulación es catalogada como brujería. Y si un pastor, un ministro, una iglesia manipula a una persona para sacar provecho, pues simplemente está practicando brujería. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Tenga cuidado con esos brujos. Y si alguien nos ve y está viviendo eso en su iglesia, pues corra a ese lugar. A veces veo mensajes, a veces veo predicaciones, y estos días veía una predicación muy interesante, y en los comentarios había una persona que decía, por allá creo que de México, decía, es que en mi iglesia ahora todo lo convirtieron en dinero, y el pastor habla de plata, y ¿yo qué hago? Entonces ahí pues la gente le respondía, y yo pues le puse, huya, no le puse nada más, huya de ese lugar. Y es lo que realmente las personas tienen que hacer. Colocan cargas a los creyentes tales como trae tu diezmo para no entrar en maldición. Y aquí hemos estudiado, ustedes saben que los diezmos jamás fueron dinero, que eso era ya algo del Antiguo Testamento, y que no puedo coger eso del Antiguo Testamento e introducírselo a la iglesia. Eso no es lo correcto, pero lastimosamente yo creo que más del 90% de las iglesias caen en el error de manipular con los diezmos, y se aprenden y le citan Malaquías 3:9, Malaquías 3:10, porque malditos sois con maldición. Y la iglesia dice, amén, gloria a Dios, yo como que mejor llevo mis diezmos, y la persona aguantando hambre en su casa, teniendo necesidades para ir y llevar estos diezmos. Eso no es lo que enseña realmente la palabra de Dios. A comienzo de año, en estas épocas, muchas iglesias dicen, trae tus primicias a la iglesia. Yo no sé, hermano Jaime, ayúdeme, yo no he encontrado un versículo que en la Biblia que las primicias me hable de dinero, no lo encuentro. Entonces no sé cómo estos maestros astutos, falsos pastores, sacan esto de su contexto para poder engañar. Trae tus semillas, haz un pacto con Dios. ¿Si has escuchado eso? Haga un pacto con Dios. Pues me he puesto a estudiar la Biblia por mucho tiempo y he encontrado que el hombre no puede pactar con Dios. Es Dios quien ha hecho un pacto con el hombre, y la misma Biblia lo encontramos. Encontramos algunos pactos y ninguno tiene que ver con dinero. Le voy a citar así algunos por encima. ¿Me ayudas con la siguiente imagen, amada hija? Gracias. Está el pacto adánico, que no vamos a verlo, pero lo puede encontrar en Génesis 1:26-30, Génesis 2,
16, 17, el pacto de Dios con Noé, Génesis 9, el pacto abrahámico, Génesis 12, recuerdan, y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Eso es un pacto de Dios allí con Abraham y su descendencia. El pacto mosaico, Éxodo 19, el pacto davídico, segunda de Samuel, y el pacto más importante, el nuevo pacto, donde Jesús es el autor principal. Lo encuentran en Hebreos 8 y en muchas citas bíblicas más del Nuevo y del Antiguo Testamento. Que el Señor permita más adelante que nosotros podamos en los estudios bíblicos hablar de los diferentes pactos que encontramos en la palabra de Dios, pero ninguno tiene que ver con dinero. Entonces, ¿de dónde sacaron eso? Y algunos de ustedes, o en otro tiempo nosotros que hacíamos, voy a hacer un pacto con Dios, ¿cierto? Y le voy a dar al Señor 100,000 para que Él me dé $1,000,000, porque Él nos multiplicará al 100 por 1. Mentiras, eso es brujería, eso es un engaño, porque la Biblia no enseña eso. Mercaderes de la fe. Entonces, nosotros tenemos discipulados, tenemos enseñanzas, y yo quiero preguntar a los hermanos que se discipulan los días miércoles, ¿cuánto les ha cobrado la iglesia por discipularlos, hermana Ana? ¿Cuánto le hemos cobrado? ¿30,000, 100,000, 500,000? ¿O cuánto le hemos insinuado que tiene que dar por enseñarle la palabra de Dios? Jamás. Que el Señor guarde nuestros corazones, guarde esta iglesia, porque realmente no comercializamos con la fe, no traficamos con la fe. Hacemos esto porque realmente es un llamado de Dios, porque amamos al Señor, porque creemos en el poder de su palabra, en el poder de su amor, y amamos realmente el predicar el evangelio, y lo hacemos sin ánimo de lucro, y lo hacemos realmente respetuosamente. Entonces, es triste que realmente hoy en día en la iglesia del Señor realmente se vea todo esto. Apoya el protemplo, pidan plata, compren propiedades por doquier. Lastimosamente, la mayoría de iglesias aquí en Bogotá, Colombia, las iglesias grandes de la prosperidad, tienen muchísimos terrenos hoy en día, porque no se cansan de pedir plata y se inventan cuanta cosa para recoger realmente dinero. Hacen congresos, hacen convenciones y todo lo cobran. Ahorita hay una iglesia, la prosperidad, en estos días, que estaban en unas convenciones y cobraban por las manillas, y no le digo cuánto era el precio, si no usted se me va de espaldas, y entran allí más de 15,000, 20,000 personas, multiplicado por lo que cobraban por cada manilla. Eso es un mundo de dinero. Y los pastores de allí viviendo, obviamente, viviendo allí realmente de una forma que no es la correcta y no es la adecuada para un ministro realmente de Dios. Y si miráramos, en otras iglesias cobran por los bautizos. Hermano Gilbert, nosotros tuvimos la oportunidad de bautizar al hermano Gilbert. ¿Cuánto le cobró la iglesia por el bautismo, hermano Gilbert? Dígame. Nada. Antes compartimos, almorzamos, la pasamos chévere, pero no le cobramos absolutamente nada. Entonces, como le digo, cobran por discipularse. Esto no es lo que enseña la palabra de Dios. Mercaderes de la fe, sinvergüenzas, es lo que realmente son. Uy, pastor, qué fuerte. Pues eso es lo que realmente son. Cobran por presidir los matrimonios. ¿Alguien se quiere casar? Aquí no le cobramos absolutamente nada. Alguna vez nosotros como iglesia, como pastor, hemos presidido 2 matrimonios, y en uno de ellos una pareja de otra congregación nos dijeron: pastor, ¿cuánto nos cobra para casarnos? Y yo, pero ¿cuánto nos cobra? No, eso no tiene ningún costo. No, es que allá en la iglesia nos piden esto y nos piden aquello, y todo era dinero. Le dije: no, aquí eso no se les cobra absolutamente nada. En otro matrimonio, cuando terminamos, que mi esposa fue conmigo, al terminar la pareja me llamó y me dijo: pastor, ¿cuánto le debo? Y le dije: no, nosotros no cobramos. Más bien, cuando bien lo vea, se desocupe, haga un almuerzo en su casa y nos invita. Y así fue, nos invitó, fuimos con mi esposa, con mis 2 hijos, almorzamos y pare de contar. Pero más triste, en un funeral que fui a presidir de una familia cristiana que se les murió un ser querido, y el pastor de esa congregación no pudo ir, pues porque tenía unos compromisos, y me llamaron a mí. Yo fui con Andrés, llevamos el piano, bueno, ministramos allá, y fue muy bonito el poder exponer el evangelio. Y cuando terminamos, la familia bajó ahí al hall de la funeraria y me dijo: pastor, ¿cuántos son sus honorarios? Imagínense el mal concepto que tienen algunos cristianos. Y yo, ¿qué le iba a decir? No, su merced, es que yo, lo hacemos de gracia, lo hacemos pues por amor, por compasión. No, eso no tiene. No, pastor, pero es que usted gastó gasolina. No importa. ¿Y qué pasa? Que testificamos realmente del amor realmente de Dios. Eso es realmente lo correcto.
Pastores que cobran por ir a predicar a otras iglesias. A mí jamás me han invitado a otra iglesia a predicar. Y el día que alguien me invite, pues créame que yo no voy a cobrarle absolutamente nada. Es un privilegio. Pero hoy en día pastores que supuestamente son de talla mundial, ¿qué pasa? Que cobran muchísimo dinero y ya parecen estrellas de Hollywood. Piden el mejor hospedaje, piden carros y bueno, una cantidad de cosas. Y esto es lo que se está viviendo. Y muchos pagan realmente por eso. Que el Señor nos guarde, porque nosotros no somos mercaderes de la fe. Busquemos más evidencia bíblica. Antes de continuar, cuando nosotros tenemos una subsede en Cartagena que se llama Casa Iglesia Familias en Cristo, y cuando fui a predicar allí, porque bueno, allí sí fui a predicar y fui allí, estuve con estos hermanos como 4 días y llegó el día de la predicación, el domingo, porque tuvimos varios días de enseñanzas bíblicas. Esos 4 días yo era enseñe Biblia, qué privilegio. Y el domingo, que era el último día que yo presidía, porque ya pues viajaba el lunes en la mañana, yo vi que los hermanos, pues se terminó la reunión, ellos estaban como cuchicheando y al final yo me di cuenta, ellos se vinieron y me dieron una ofrenda. Y yo sabía que ellos tenían necesidad, porque la iglesia de Cartagena pues está en un barrio periférico, pues un barrio donde hay bastante necesidad. Y yo recibí la ofrenda, les soy franco, la recibí, dije listo, muchas gracias. Y el Señor colocó en mi corazón el retribuirle eso a los hermanos. Y cogí ese dinero y al otro día, creo que fue esa misma tarde, me fui con uno de los hermanos de la iglesia, nos fuimos para la plaza de mercado, hicimos un mercado con ese dinero que ellos ofrendaron, hicimos un almuerzo que alcanzó casi para todos los hermanos que estuvieron en la reunión. Y fue algo bonito. Y sí, yo invertí pasajes, los pasajes de avión y bueno, otras cosas, pero fue un privilegio el poder ir y exponer el evangelio del Señor Jesucristo. Continuemos, busquemos más evidencia bíblica para ver el mensaje de mercaderes de la fe. Mateo 10, versículo 5. Hablando a los discípulos, dice: a estos 12, está hablando de los discípulos de Jesús, envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayan, y en ciudades samaritanas no entren, sino id primeramente o antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo ellos, predicaron el evangelio diciendo: el reino de Dios se ha acercado. ¿Cuál es la predicación? Hablar el evangelio de Dios, el arrepentimiento, pero no hablar obviamente de cosas que no son. Mateo 18: sanad enfermos, orad por ellos y cóbrenle, póngale una tarifa. Limpien los leprosos, resuciten los muertos, echen fuera demonios, pero cobren, coloquen una tarifa. ¿Así fue la orden de Jesús a los discípulos? Jamás. Lo que de gracia recibiste, cóbrenlo, porque es que hay gastos, hermanos. A ver, cobren un poquito. ¿Sí dice eso la palabra de Dios? Dice: lo que de gracia recibisteis, dadlo de gracia. Entonces la pregunta sería: ¿por qué algunos mercaderes de la fe cobran por predicar? ¿Quién me ayuda? Es que no entiendo. ¿Por qué cobran por predicar el evangelio? ¿Por qué cobran por un matrimonio, por un bautizo, si es algo que nosotros tenemos realmente que hacerlo? La obligación en el Señor de hacerlo, el llamado de Dios es ir a predicar el evangelio. Muchas veces, mi esposa es testigo, a veces me llaman y personas que no son creyentes, pero saben que uno es pastor. Hermano, ¿será que nos puede ir a apoyar que es que se murió un familiar y pues nos gustaría que usted hiciera una oración? Y yo lo primero que hago es: listo, amor, voy a ir. Bueno, de pronto es el día de descanso, bueno, vayamos, pero jamás en pensar en ir a cobrarle algo a las personas, sino por el contrario, es un privilegio que tenemos para ir y predicar las buenas nuevas de salvación, para predicar el evangelio. Predicar en un funeral, pues es que en medio de todo es algo maravilloso, porque las personas están aturdidas, están tristes por la pérdida de sus seres queridos. ¿Y qué hacemos? Que les mostramos el camino, la bendición, el evangelio. Es un privilegio. Cuando usted tenga la oportunidad, pues hágalo, no le dé pena, sino abra su boca, abra su Biblia y hable la buena y la correcta doctrina. Pero dirá algún religioso legalista: pastor, es que usted está juzgando, es que usted está señalando. Pues bueno, veamos lo que dice Tito 2:15, que es otra de las base bíblica. Dice: esto habla y exhorta y reprende con palmaditas en la espalda. Ah, sí, señor. Y me va a tocar comprar unos lentes, unas gafas, esposa. Sácame cita optómetra, porque necesito unas gafas. Dice: esto habla y exhorta y reprende con toda
autoridad. O sea que lo hacemos con la autoridad que el Señor nos ha permitido. Lo hacemos, exhortamos realmente a ministros, a pastores, a líderes que tienen realmente una motivación incorrecta a que realmente prediquen lo correcto. Y yo le voy a ser franco, estuve en un instituto bíblico por cerca de 3, 4 años y jamás nos enseñaron esto. Y hoy en día yo digo, oiga, en los institutos bíblicos donde están enseñando a ministros que tienen un llamado para pastores, que tienen una vocación, se les debería enseñar esto, el guardar el corazón, pero no se hace. Se habla de otras cosas y bueno, hay temas que son interesantes y ayudan y edifican, pero no se habla realmente de esto. Si algún día tenemos la oportunidad nosotros de instruir realmente pues a personas líderes, que tengamos presente que debemos hablarles de esto, como dicen, aterrizarlos, que pongan los pies realmente sobre la tierra, y no que un día vayan a estar mal formados y sean una vergüenza para el Evangelio y terminen comercializando el Evangelio del Señor Jesucristo. Por eso cuando predica el hermano Gilbert o el hermano Jaime o cualquier pastor que invitamos, yo estoy ahí sentado y yo estoy corroborando que lo que habla el hermano Gilbert, que no se me vaya a chispotear, pero yo tengo toda la certeza y estoy tranquilo porque estamos en una iglesia con una doctrina correcta, podemos decirlo, y estamos realmente tranquilos y sabemos que lo que habla está de acuerdo a la palabra de Dios. Pero si se le chispotea, ¿qué vamos a hacer? Lo exhortamos con amor, lo hacemos. Entonces saltémonos al Antiguo Testamento para ver que esto ya pasaba también en tiempos antiguos. Pasaba en los tiempos de Jesús, que había falsos profetas, falsos maestros, falsos sacerdotes. También pasaba en el Antiguo Testamento, como pasa hoy en día. Vamos a ir a Miqueas, no Nicreas, ¿no? Sino Miqueas, capítulo 3, versículo 9. Miqueas es uno de los profetas menores. A veces es cierto, nos queda difícil encontrar Miqueas. Dice: oíd ahora esto, jefes de la casa de Jacob y capitanes de la casa de Israel, que abomináis el juicio y pervertís todo el derecho. Versículo 10, que edificáis a Sión con sangre y a Jerusalén con injusticia. Sus jefes juzgan por cohecho y sus sacerdotes enseñan ¿por qué? Por precio, por paga, dice otra versión. Dice que los sacerdotes de los tiempos de Miqueas estaban enseñando por precio y los profetas adivinaban por dinero. ¿Pasaba o no pasaba en el Antiguo Testamento? Y aquí esto es una exhortación fuerte. Dice: y se apoyan en Jehová diciendo: ¿no está Jehová con nosotros? No vendrá mal sobre nosotros. Estaban confiados de que lo que estaban haciendo eso no les iba a sobrevenir ningún mal. Es de cuidado. Alguno era: pastor, no me convence. Bueno, tengo más citas bíblicas. Ezequiel, el profeta Ezequiel, un profeta de a de veras. Ezequiel 34, versículo 1. ¿Ya están ahí? Ezequiel, ahora yo fui el que me perdí. Aquí lo tengo. Vamos a ir hasta el versículo 10. Dice: profecía contra los pastores de Israel. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores: así ha dicho Jehová el Señor. Ay, recuerde que cuando encontramos la palabra ay de los pastores de Israel, que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Comen la grosura y visten de la lana, la engordada degollan, mas no apacientan a las ovejas. Versículo 4: no fortalecen las débiles, ni curasteis la enferma, no vendasteis la perniquebrada, y no volviste al redil la descarriada. No buscaste la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Mercaderes de la fe en el Antiguo Testamento, y andan errantes por falta de pastor. Por eso el Señor Jesús decía en Marcos 6:3, dice que Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tienen pastor. Y pasaba en el Antiguo Testamento. Ahí está diciendo: andan errantes por falta de pastor. Por eso la Biblia dice que Jesús es el buen
pastor. De pronto los pastores nos equivoquemos, se nos chispotee, pero Jesús es el buen pastor. Gloria a Dios por eso. Y son presa de todas las fieras del campo y se han dispersado. Versículo 6, anduvieron perdidas mis ovejas. ¿De quién son las ovejas? Del Señor. Pero hay pastores que dicen mis ovejas, mi rebaño, mi iglesia. Ay, 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 pobres, porque la iglesia no es nuestra, es la iglesia del Señor. Nosotros lo que hacemos es, obviamente somos administradores, cuidamos la grey de Dios. Ustedes no son propiedad de Casa Iglesia Familias en Cristo, son propiedad del Señor Jesús, porque fue Jesús quien pagó un precio muy alto por cada uno de nosotros. Por eso no es mi iglesia, no son mis ovejas, son las ovejas del Señor. O sea que somos administradores. El problema es cuando se nos olvida de que somos administradores y nos enseñoreamos de ella, como dice la palabra, con dureza y con violencia. Y degollan simplemente las gordas, le quitan la lana, y la lana se relaciona con dinero. Entonces hay iglesias, hay pastores, lo que dice el libro de Santiago en el capítulo 2, dice que si en la iglesia entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida y lo miramos con agrado y lo sentamos aquí adelante y le brindamos agua y lo visitamos, pero dice que también entra un pobre, andrajoso, una persona que tiene necesidades y lo miramos con desagravio y le decimos, venga, siéntese por ahí atrás, no tengo tiempo, estoy ocupado. Y muchas iglesias hoy en día les pasa eso. Tristemente se dice que el pasajero se conoce por la maleta, y a veces a las congregaciones llegan personas que de pronto pues tienen cierta comodidad, y a veces cometemos el error que nos vamos allá de narices, porque estamos mirando qué beneficio puede traer la persona. Pero si llega una persona que se conoce, que tiene humildad, y le decimos que no tenemos tiempo, pues ay, ay, ay. Y esta exhortación es para todos, para los pastores, que el Señor realmente nos guarde de eso, porque es lo que está diciendo aquí en Ezequiel 34, versículo 7, por tanto, pastores, oíd la palabra del Señor. El problema es que no están escuchando la palabra de Dios, no se está escuchando la palabra de Dios. Vivo yo, ha dicho Jehová el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo, sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos. Se están apacentando los pastores hoy en día, se cuidan ellos, ay, mi familia, mi casa, mi carro, mi camioneta, mi vida, mi estatus social, y qué de las ovejas del Señor. Es un privilegio predicar el evangelio, pero ¿sabe algo? Un día vamos a estar delante del Señor rindiendo cuentas, y ay, 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 que ojalá el Señor nos tenga por dignos y nos diga, venid, benditos de mi Padre, hiciste realmente lo correcto. Pero yo creo que son muchos los pastores, los ministros, que el Señor los va a mandar a su izquierda. Nunca os conocí, hacedores de maldad. Que el Señor guarde nuestros corazones y guarde nuestras vidas. Versículo 10, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra los pastores y demandaré mis ovejas de su mano y les haré dejar de apacentar las ovejas, ni los pastores apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas y no les serán más por comida. Palabra del Señor. Imagínense lo que dice Ezequiel. Hace muchos años, antes de ser pastor, antes de que el Señor colocara ese llamado en mi vida, esta cita bíblica, no recuerdo exactamente cómo llegó a mi vida, pero ahí la tengo marcada en mi Biblia. Y tengo que estar continuamente yendo allá y leyéndola y mirándola y analizándola, para no olvidarme realmente a qué nos ha llamado el Señor. Posiblemente de pronto el Señor un día permita que la iglesia crezca, porque finalmente dice la palabra que Dios es el que da el crecimiento, y de pronto la iglesia empieza a crecer, como decía el hermano Ángel, me decía, pastor, yo veo esta iglesia completamente llena y la iglesia vacía. ¿Sí me dijo así alguna vez, hermano Ángel? Y quizás el Señor lo permita, pero que cuando llegue nosotros tengamos los pies sobre la tierra, estemos aplomados, para no ir a caer en eso. Y si de pronto caigo en eso, ¿usted qué va a hacer? ¿Me va a dar palmaditas? Ay, tan lindo el pastor, gloria a Dios, aleluya. No, usted viene y me estruja y me exhorta. Pastor, ¿qué pasó con las predicaciones? Coge el link del video y me lo envía. Pastor, acuérdese que usted predicaba de eso. Pero no me deje caer en eso. Eso es lo que tenemos que hacer, exhortarnos. Por eso el hermano Jaime, el pastor José, hablamos de un liderazgo pluralista, que significa que hay varios pastores, que hay varios ministros. No es que el pastor es el dueño de la iglesia y lo que dice el pastor es completamente ley. No, eso no es así.
En Tito 1:9, volvemos al Nuevo Testamento, para evitar ser un mercader de la fe. Entonces dice Tito 1:9, dice: retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana doctrina y convencer a los que contradicen. ¿Cómo convencemos a las personas que contradicen el Evangelio? Con la sana doctrina. Por eso es importante. Mire, présteme atención, la Biblia no es solamente para que se la aprenda el pastor. Ay, tan bonito, es que el pastor se sabe muchas citas bíblicas. ¿Y usted cuántas se sabe? ¿Y cuántas está aprendiendo? ¿Y cuántas está memorizando? ¿Y cuántas está colocando por obra? La Biblia es para todos los creyentes. El problema que hemos podido detectar como iglesia es que las personas no quieren leer la Biblia, se vuelven flojos y no quieren aprender la palabra de Dios. Y aprenda la palabra, es de gran beneficio. La palabra es vida, la palabra es el verbo hecho carne, es Dios. Si tú quieres que Dios te hable, lee la palabra de Dios. Pero a veces nos volvemos legalistas. Ay, es que Dios no me habla. Pero si no lee la Biblia, pues ¿cómo pretendes que Dios te hable? Vea la palabra de Dios, ábrela, escudriñala y te vas a dar cuenta que Dios habla. ¿Correcto? Tito 1:10. Porque por ahí hay muchos contumaces. ¿Cuántos saben qué es un contumaz? ¿Nadie? Le voy a explicar qué es un contumaz, porque es una palabra que no es conocida. Un contumaz es una persona, un ministro, que está en un error, pero persiste en el error. Y así sepa que está en el error, ¿qué pasa? Que persiste. O sea, que sabe que está haciendo algo mal, pero no le importa. Eso es una persona contumaz. Por eso Tito dice, porque hay muchos, y no pocos, dice, hay muchos. Y cuando dice muchos son, mire, muchos mercaderes de la fe, contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, los judaizantes, los que quieren volver a los ritos de la antigua ley. Dice el versículo 11, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando, ¿por qué? Por ganancia deshonesta. ¿Sí conocen esos? Pues aléjese de esos, porque dice que enseñan por ganancia deshonesta. Con el hermano Gilbert, ahorita hemos dejado de hacerlo, pero el año antepasado fuimos a visitar casi a los hermanos que habían en la iglesia. Y vamos a ser discipulados. ¿Cuántas veces le cobramos a los hermanos? Sí, hermano Gilbert. Nada. Antes, por el contrario, ¿qué hacíamos? Nos metíamos a una panadería, comprábamos un pan, algo para llevarle algo a los hermanos y compartíamos con ellos, compartíamos el evangelio y salíamos nosotros felices y gozosos. Pero no lo hacíamos por ganancia deshonesta, sino por amor del Señor. Pero dice que estas personas, estos mercaderes de la fe, estos mercenarios de la fe, estos asesinos de la fe, dice que están enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Cobren, digo yo, no lo dice la Biblia, pero enseñen lo correcto. ¿Pero por qué no enseñan lo correcto? Pues porque se les va a caer la estantería, se van a desenmascarar. Entonces enseñan lo que no conviene, malos consejos, malos testimonios, malas instrucciones bíblicas. Y por eso es que encuentra uno esos creyentes que están así medio tibios, medio mal, porque están mal enseñados. Dice uno de ellos, su propio profeta dijo: los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones y ociosos. Este testimonio es verdadero, por tanto, dales palmaditas en la espalda. Por tanto, invítalos a almorzar. Por tanto, llévales un presente a estos ministros mercaderes de la fe. Por tanto, repréndelos. ¿Qué es reprender? Esa palabra es dura, es fuerte, y lo hacemos con el evangelio. Dice, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. O sea que duramente, no suavemente. Entonces hay que hacerlo, ¿para qué? Para que sean sanos en la fe. Entonces puede ser que un ministro, de pronto por ignorancia, de pronto esté predicando algo que no conviene o que no es, pero por eso dice la palabra, repréndelos para que sean sanos en la fe. O sea que sí hay un principio. Porque de pronto nosotros en otro tiempo tal vez nos estábamos equivocando, tal vez estábamos haciendo lo malo, tal vez estábamos siendo partícipes de esas iglesias de la prosperidad, de esos mercaderes de la fe. Pero ¿qué pasa? Que fuimos reprendidos duramente para que seamos sanos en la fe. ¿Me están entendiendo hasta este punto?
de los mercaderes de la fe. Entonces sí ve la importancia de estos mensajes. La Biblia tiene muchísima información, muchísimos mensajes, y le puedo decir que también es uno de mis mensajes que me gusta exhortar y hablar en contra de los falsos pastores, de los falsos profetas, de los falsos maestros, ver las cartas de Tito, las cartas de Timoteo, que son de exhortación. Pero hay un destino final para los mercaderes de la fe, porque eso no es que hacen y ya, ay, mírenlo, mire la granja que tiene, mire cómo está de bien. No, hay una consecuencia. Los hombres pueden ser engañados y burlados, pero Dios no puede ser burlado. Y lo que el hombre siembra, eso mismo va a recoger. Jeremías 23:1. Otro profeta del Antiguo Testamento y otro profeta que es un profeta de a de veras, un profeta de verdad. Jeremías 23:1. Gloria a Dios por este mensaje. Ay. Yo como que no sigo predicando, Señor. Ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Jehová el Señor. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a los pastores que apacientan mi pueblo: vosotros dispersasteis mis ovejas y las espantasteis, y no las habéis cuidado. He aquí que yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Jehová. O sea que queda impune el pastor que persiste, el contumaz que persiste en la mercadería de la fe y no se arrepiente de su pecado. ¿Será que eso queda así nomás? No, dice que el Señor, que Él castigará esa maldad. La Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. ¿Quieren más? Ezequiel 13:1. Consecuencia o qué pasa con los mercaderes de la fe. Dice nuevamente Ezequiel 13:1. Hermana Ana, en la iglesia que estuvo durante mucho tiempo, ¿escuchó un mensaje de estos? Siempre. ¿No escuchaba nada de eso? ¿No? ¿En contra de esto? Ah, bueno. Dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, profetiza, habla contra los profetas de Israel que profetizan, y di a los que profetizan de su propio corazón. Ojo, dice la palabra que engañoso es el corazón más que todas las cosas. Así ha dicho Jehová el Señor: hay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto. Como zorras en los desiertos fueron tus profetas, oh Israel. Ezequiel 13:5. No habéis subido a las brechas ni habéis edificado un muro alrededor de la casa de Israel para que resista firme en la batalla en el día de Jehová. Vieron vanidad y adivinación mentirosa. Ay, pastores, que a mí me gusta ir a una iglesia que es que allá le adivinan a uno, y allá eso es de profecía, y eso ahí es tan chévere, y le dicen a uno y le hablan. Pues obviamente dice la palabra que eso es adivinación mentirosa. Guarda tu corazón de eso. Y ¿sabe qué es lo triste? Que esa iglesia puede abrir todos los días, y todos los días eso es lleno, porque la gente va no a escuchar la palabra de Dios, sino a lo que ellos quieren escuchar, lo que les gusta, lo que quieren que les diga. Pero como aquí el pastor Miguel exhorta, entonces no, yo no vuelvo por allá, y es que solo exhortación, no, qué jartera. Es que sus prédicas son aburridas, pastor, es que me das como sueño, es que me prefiero haberme quedado en la casa viendo el Chavo del 8. Vieron vanidad y adivinación mentirosa. Dicen: ha dicho Jehová, y Jehová no los envió. Esos que son expertos en decir: Dios me habló, Dios me dice, Dios me mostró. Cálmate, porque eso no es así. ¿Cómo es la manera correcta? La Biblia dice, escrito está, abran su Biblia, el Señor dice en tal capítulo, dice en tal versículo, hablamos lo que ya está escrito. Eso es profecía. ¿Les gusta la profecía? Pues aquí estamos dando profecía. Hasta este momento he citado cerca de 35 versículos. Estamos profetizando, hablando lo que dice la palabra de Dios. ¿Sí es así o no es así? Entonces no se me duerma. Dice, y dicen: ha dicho Jehová, y Jehová no los envió, y con todo esperan que Él confirme la palabra de ellos. Versículo 7 del capítulo 13 de Ezequiel dice: no habéis visto visión vana, y no habéis dicho adivinación mentirosa. Pues ¿qué decís? Dijo Jehová:
no habiendo yo hablado. Eso es delicado. Hablar realmente o adivinar. Es que el Señor me dice, no, es que esa no es la manera correcta. Y yo hubo años, y le voy a ser franco, que yo me cuestionaba eso en mi vida, porque yo escuchaba que los pastores decían, no, es que el Señor me habló, me dijo. Yo decía, oiga, pero Dios le habla a todos estos y a mí, pues madre, yo estoy en pecado, estoy como mal. Me voy a examinar porque es que yo no escucho. Y yo como que afinaba el oído, sacaba la cera, me metía ahí la llave, sacando la cera, para ver por qué. No, es que no, ¿qué pasa? Que Dios no me habla. No, pues hasta que entendí que Dios habla por medio de su palabra. Y ahí empecé a leer la Biblia. Pasaron 10 años, imagínense. Ustedes son privilegiados porque yo los estoy advirtiendo, pero yo tuve que perder 10 años de mi vida cristiana. Bueno, retengo lo bueno, desecho lo malo, porque no todo fue malo. Pero perdí 10 años donde Dios no me hablaba. Y hasta que entendí que, claro, tenía que abrir mi Biblia y escudriñarla. Y cuánto amo yo tu ley, todo el día se llama mi meditación. Ahí está la voz de Dios. Y todos los días Dios nos habla. Y promesas maravillosas. Y Dios me habla todos los días por medio de su palabra, que se la envía a ustedes. Si a usted no le habla, pues a mí Dios sí me habla. Y todos los días le envío un versículo y le doy una pequeña explicación. Oiga, Dios dice en su palabra esto y aquello. ¿O no es así? Versículo 8. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto vosotros habéis hablado vanidad, que el Señor nos guarde de hablar vanidad. Hablamos las cosas como son. Vanidad de vanidades, dice Eclesiastés. Dice, y habéis visto mentira. Por tanto, he aquí yo estoy contra vosotros, dice Jehová el Señor. Estará mi mano contra los profetas, contra los mercaderes de la fe, contra los falsos pastores, los falsos engañadores. Dice, no estarán en la congregación de mi pueblo, ni serán inscritos en el libro de la casa de Israel. O sea que posiblemente una persona que llamándose pastor, que llamándose querubín, que llamándose apóstol y profeta, porque ya hoy en día el nombre de pastor les queda pequeño, entonces posiblemente si esa persona no se arrepiente, posiblemente su nombre no esté escrito en el libro de la vida. Ay, 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 esto es fuerte, esto es duro. Versículo 10, sí, por cuanto engañaron a mi pueblo diciendo paz, no habiendo paz, y uno edificaba la pared, y he aquí que los otros la recubrían con lodo suelto. ¿Se han escuchado esas iglesias que dicen, este es el año de la bendición, el año de la prosperidad, Colombia para Cristo, México para Cristo? La iglesia dice, wow, amén, gloria a Dios, el júbilo. Y salen de esa congregación y otra vez a la realidad. Y esperando la bucetica, el SITP. Y a ver si me faltan 500 pesos y me lleva por la puerta de atrás. No, eso era antes, ya no se puede. Versículo 12. Y he aquí, cuando la pared haya caído, no os dirán dónde está la embarradura con la que la recubriste. Versículo 13. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, haré que la rompa viento tempestuoso con mi ira, y lluvia torrencial vendrá con mi furor, y piedras de granizo con enojo para consumir. Estamos hablando los miércoles de los juicios de Dios. Aquí tenemos otro juicio de Dios. Acuérdenme el miércoles que continuamos con la enseñanza. Ezequiel 13:14. Así desbarataré la pared que vosotros recubristeis con lodo suelto, y la echaré a tierra, y será descubierto su cimiento, y caerá, y seréis consumidos en medio de ella, y sabréis que yo soy Jehová. Versículo 15. Cumpliré así mi furor en la pared y en los que la recubrieron con lodo suelto. O sea que el falso evangelio es como el lodo suelto. Y os diré, no existe la pared ni los que la recubrieron, los profetas de Israel que profetizan acerca de Jerusalén y ven para ella visión de paz, no habiendo paz, dice Jehová el Señor. Versículo 17. Y tú, hijo de hombre, pon tu rostro contra las hijas de tu pueblo que profetizan de su propio corazón, y profetiza contra ellas, y di, así ha dicho Jehová el Señor, hay de aquellas que cosen vendas mágicas para todas las manos y hacen velos mágicos para la cabeza de toda edad, para cazar las almas. ¿Habéis de cazar las almas de mi pueblo para mantener así vuestra propia vida? ¿Y habéis de profanarme entre mi pueblo por puñados de cebada y por pedazos de pan, matando a las personas que no deben morir y dando vida a las personas que no deben vivir?
falsa profecía, mintiendo a mi pueblo que escucha la mentira. O sea que en los tiempos de Ezequiel estaban escuchando sola basura, solas mentiras. Pero lo triste es que eso se ha trasladado a los tiempos de Jesús, y en estos tiempos lo estamos viendo, y es lo que sobreabunda: el engaño, la mentira, la apostasía, las iglesias laodiceístas. Los que hemos estudiado las 7 iglesias del Apocalipsis, la iglesia laodiceísta tenía una característica que era rica, y que decía: soy rico y me he enriquecido, y mira, tengo este escenario y tengo emisoras y tengo esto y no tengo necesidad de nada. Pero qué tal si el Señor les dice: pero no te has dado cuenta que eres un pobre, ciego, miserable y desnudo. Ay, ay, ay. Pero la iglesia de Esmirna y Filadelfia, que eran iglesias que tenían carencia de bienes materiales y que decían que eran pobres, el Señor que les dice: tú dices que eres pobre, pero eres rico. ¿Y le estaba hablando de bienes materiales? No, le estaba hablando de la riqueza espiritual. Entonces, que nosotros seamos una iglesia con riqueza espiritual, y bueno, lo demás pues vendrá por añadidura, porque no es el no es el propósito, pero es que nosotros seamos bendecidos, prosperados, pero espiritualmente, como dice Efesios. Dice que ya fuimos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Esta es la bendición de Dios, la que enriquece y no añade tristeza. Me salto, dale adelante. Para concluir la enseñanza del día de hoy, mercaderes de la fe, vamos a ver 2 Corintios 2:17. Poco uso traducciones, pero me llamó la atención esa traducción de la NBI. 2 Corintios 2:17. Dice: a diferencia de muchos, nosotros, está hablando Pablo, no somos de los que trafican con la palabra de Dios. Ve Pablo cómo era de cuidadoso. Decía: nosotros no somos de los que trafican con la palabra de Dios, de los que cobran por el evangelio. Y hoy en día, respetuosamente, también nosotros lo podemos decir, que no somos de los que trafican con la palabra de Dios. No lo hacemos por lucro, lo hacemos por amor del Señor. Pero dice Pablo: más bien hablamos con sinceridad delante de Él en Cristo, como enviados de Dios que somos. ¿Clara la palabra? Clarísima, pastor. No se necesita ser teólogo, no se necesita una exégesis o ser una exegeta para poder entender realmente este versículo, que no somos de los que comercializamos realmente con la fe. Y termino en 2 Tesalonicenses 3, versículo 1. Como le dije, abarcamos cerca de 45 versículos, pero créame que la Biblia está, llena de versículos que nos advierten acerca del peligro, porque es un peligro para cualquier iglesia. Por eso dice la palabra: el que quiera estar firme, mire que no caiga. Y este mensaje inicialmente es para nosotros, para el pastor, para la iglesia, para que no vayamos a cometer ese error, para que usted tenga la certeza, la garantía, la confianza de que está en un lugar donde procuramos, donde nos esforzamos, estudiamos la palabra para darles a ustedes una doctrina correcta. Por eso cuando terminan a veces los mensajes les preguntamos si tienen preguntas. En los estudios bíblicos, el maestro Jaime, ¿qué hace continuamente? ¿Tienen preguntas? ¿Tienen dudas? ¿Tienen inquietudes? Pregunten, porque eso es lo que realmente tenemos que hacer. Y estamos expuestos a cualquier clase de pregunta. Y no ocultamos nada, por eso lo hacemos libremente, porque estamos cuidando la doctrina. Ustedes, pues le digo, ustedes son privilegiados. Entonces no entiendo por qué a veces se dejan de congregar, por qué a veces no vuelven a la iglesia, porque a veces se van los hermanos injustificadamente. Y viene una familia y está ahí, y de un momento a otro se van. Y uno dice: ¿pero qué hicimos, hermano Jaime? ¿Qué hicimos mal? ¿Será la doctrina? No, la doctrina no es, estoy seguro que no es la doctrina. No les gustó entonces la exhortación, no les gustó la enseñanza, les pareció muy aburrido, querían luces, querían que humo y que esto fuera, mejor dicho, la diversión. Y como hacía el hermano Jaime esta mañana, que estemos, esto es lo que tenemos que hacer: predicar el evangelio del Señor Jesús. 2 Tesalonicenses 3, versículos 1 al 5, para culminar la enseñanza del día de hoy: mercaderes de la fe. Dice Pablo a la iglesia de Tesalónica: por lo demás,
hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Entonces Pablo decía que oraran por él. Esa humildad de Pablo, pues yo no soy Pablo, pero yo le digo, hermanos, oren por este servidor, oren por el pastor, porque no es fácil, oren por las personas que presiden, para que el Señor nos sostenga, para que el Señor nos provea, para que el Señor nos aliente, porque nosotros necesitamos ser también instruidos por el camino del Señor. Entonces dice Pablo que orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. La gloria es para Dios, es para el Señor Jesucristo, no es para ningún hombre. Por eso no adule a un pastor. Ay, mi pastorcito tan lindo que es. Bueno, un poquito, ¿no? Pero a veces la gente empieza con el pastor y ay, mi pastor. Y puede que el pastor esté haciendo algo malo y ahí están adulándolo. Y cumpleaños el pastor y todo el mundo sacando, no tiene para irle a comprar al pastor. Yo por eso ni les digo a ustedes qué día cumplo años, para evitar, para guardar nuestro corazón de todas estas cosas, porque eso no le hace daño a ustedes. ¿Sabe quién le hace daño? Al hombre. Al pastor le va a hacer daño cuando caemos en eso. Versículo 2 de 2 Tesalonicenses capítulo 3 dice: para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Lo hablaba esta mañana hermano Jaime, no es de todos la fe. Entonces debemos ser librados de esas personas malas, perversas, que a veces vienen con malas intenciones a la iglesia, buscando a la mujer del prójimo, buscando a ver a quién les presta plata y haciéndolo indebido. Y hay personas que son difíciles. Pues gracias al Señor en este momento no tenemos ese tipo de personas, pero sí nos ha pasado anteriormente. Dice el versículo 3: pero fiel es el Señor, que ¿qué hace? Nos afirmará y guardará del mal. ¿Cómo afirmamos nuestros pasos? Con la palabra. Clarito, ahí está. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que hemos mandado. ¿Sí? Entonces, que seamos una iglesia que cumplamos lo que el Señor ha mandado por medio de su palabra. Apacentad la grey, apacentad mis ovejas. Y yo le digo, no son las ovejas del pastor, sino son las ovejas del Señor. Y un día daremos cuentas. Por eso tenemos que ser buenos pastores, buenos maestros, una iglesia conforme al corazón de Dios, conforme a lo que Él nos ha mandado. Y el último versículo: y que el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. En eso se resume este mensaje, en que el Señor encamine cada día nuestros corazones a su amor, de que perseveremos, de que no dejemos de creer, porque es que a veces estamos en la iglesia, estamos en el camino del Señor y viene una situación familiar, y viene de pronto una situación económica, o tal vez una dificultad, o tal vez una enfermedad, o tal vez una calamidad. ¿Y qué pasa? Que las personas flaquean. ¿Y qué pasa? Vuelven atrás, se desmayan. Y no, pues somos seres humanos y obviamente nos afligimos, pero siempre debemos que afirmar nuestros pasos en el Señor y en la paciencia de Cristo. La vida cristiana es de paciencia, porque el Señor mismo lo dijo: en el mundo tendréis aflicciones, pero corran, huyan, pero confiemos. En el pastor, en el gobierno de Petro, no, confiemos en el Señor. Señora Luz, hay que confiar en el Señor, afianzarnos. Listo, que el mundo se está desbaratando, que mi hogar no funciona, pero el Señor prometió estar con nosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el último día, hasta el fin del mundo. Y de pronto, como les digo, el pastor tal vez no pueda estar porque el pastor tiene sus compromisos, tiene su trabajo, la hijita entró a la universidad, entonces tiene que ahorita trabajar como burro. Bueno, trabajar responsablemente, pero de pronto el pastor no puede estar, pero Jesús sí prometió estar todos los días con nosotros hasta el fin del mundo, porque Él es el buen pastor. Entonces oramos al Señor para que el Señor guarde nuestros corazones, guarde nuestras vidas de ser mercaderes de la fe, que podamos continuar, perseverar en este lugar, y si el Señor lo permite, mañana de cualquier otro lugar, pero haciéndolo de una forma correcta y adecuada. Póngase sobre sus pies. Vamos a terminar en oración de agradecimiento.